Radiator Springs es uno de los pueblos de Pixar que a todos nos encantaría visitar. Tiene lugares muy extravagantes, coloridos y que se hacen bastante curiosos. Pero ¿sabías que sí puedes visitarlos en la vida real? Así es, amigos, puedes quedarte a dormir en un cono o visitar la casa de Fillmore. En este video veremos todos aquellos lugares dentro de Cars que están en la vida real, por si algún día quieren ir a visitarlos. Uno de los lugares más interesantes que nos mostraron en el mundo de Cars fueron todas esas montañas que rodean el pequeño pueblo, y de hecho no son cualquier cosa. Si ponen mucha atención, es una cadena de montañas que rodea los alrededores de Radiator Springs. La cosa curiosa aquí es que si nos damos cuenta, no son unas montañas cualquiera, sino que estas tienen forma de aletas de un Cadillac. ¿A que no habían visto este detalle, verdad? Y aunque en la vida real no es exactamente una estructura montañosa, este lugar se puede visitar, ya que está inspirado directamente en la famosa escultura de los Cadillac ubicado en Texas. Así que ya saben, si alguna vez quieren dar un paseo por Texas, no se les olvide visitar estas curiosas estructuras. ¿Se imaginan poder visitar la casa de Fillmore? Como sabemos, Fillmore es un auto hippie que no le interesa involucrarse en problemas. Vive la vida muy feliz y muy relajada. Pero una de las cosas que lo hace diferente a los demás carros es su casa. Tiene una forma bastante curiosa y sin duda se ve bastante acogedora. Pero déjenme decirles que sí podemos visitarla, ya que este domo gigantesco lo podemos encontrar en Arizona. No es exactamente como lo vimos en la película, sino más bien es la cúpula de un puesto comercial llamado Meteor City, Ciudad Meteoro. Desafortunadamente la cúpula se quemó en 1990 y fue reemplazada por la estructura actual, pero aún así sigue siendo una gran atracción turística. Radiator Springs cuenta con muchos moteles y negocios que se ven bastante llamativos, pero uno que llama bastante la atención es el Motel Glenrio. Para algunos de nosotros tal vez pasó desapercibido, pero este es uno de los lugares que puedes visitar en la vida real. En Cars vemos que el motel ya no puede brindar los servicios y se encuentra cerrado, y es exactamente lo que pasó con este lugar en la vida real. Se encuentra ubicado en Texas, solo que en vez de motel era un restaurante el cual llevaba por nombre Little Juárez Restaurant. El restaurante Pequeño Juárez. Es una pena que lo hayan cerrado. Estoy seguro que varios fans de Cars estarían encantados de ir a visitarlo. Y entre los negocios más icónicos dentro de Radiator Springs no podía faltar la tienda de tatuajes de Ramón. En la casa de arte corporal de Ramón, él se dedica a pintar, calcar y reparar a los coches de Cars. En la vida real no tenemos una casa como tal, sino más bien el detalle secreto está en el edificio que vemos en Cars, ya que este edificio sí existe en la vida real y lo podemos visitar, ya que se encuentra en Shamrock, Texas, en la antigua Ruta 66. Ese edificio es una calca completa del edificio U Drop Inn, conocido como Tower Station o U Drop Inn and Tower Café, y a su vez este edificio fue inspirado en la imagen de un clavo clavado en el suelo. ¡Qué locura! ¿Alguna vez llegaron a pensar en eso? Claro que no, ya que este es un claro ejemplo de arte abstracto. Actualmente es considerado un arte y fue restaurado para poder ser visitado, así que Cars decidió inmortalizarlo en el negocio automotriz de Ramón. Uno de los negocios más antiguos de Radiator Springs es la tienda de curiosidades de Lizzie. Lizzie, a pesar de ser el auto más viejo y sabio, sigue manteniendo su tienda en la que vende artilugios, platos, calcomanías para parachoques, fósiles basura y varias otras curiosidades. Y este tipo de tiendas no son raras de encontrarse durante toda la Ruta 66 en la vida real, pero dos de las más parecidas y en las que Pixar se basó para crear la tienda de Lizzie se trata de Hackberry General Store en Hackberry, Arizona, y Sand Hills Curiosity Shop, también conocido como el edificio City Meat Market en Erick, Oklahoma. La tienda también está inspirada en el Continental Divide Indian Market en Nuevo México. Sin duda estos son algunos de los lugares que debemos de visitar si de verdad somos fanáticos de Cars. Y ya que estamos hablando de la tienda de Lizzie, algo bastante curioso es el letrero publicitario que se encuentra cerca de este negocio. Pixar no quiso inmortalizar simplemente puros negocios dentro de su película de Cars, también tomó inspiración de carteles publicitarios, los cuales se convirtieron en increíbles referencias en la película. Para los que de verdad pusieron mucha atención, debieron darse cuenta de que el cartel publicitario que dice
Here Is, con la imagen de un auto modelo T, está completamente inspirado en la señalización de Jack Rabbit Trading Post, que se encuentra ubicado en Joseph City, Arizona. Si las ponemos en comparación, podemos ver que son idénticas, tan solo cambia la imagen que se encuentra dentro del cartel, pero la frase y el diseño es prácticamente lo mismo. Y una de las escenas más icónicas y a nuestro parecer románticas que vimos en Cars fue el paseo que da McQueen junto a Sally en ese largo puente. Pero ¿sabían que este puente sí existe en la vida real? Y de hecho tiene una historia bastante oscura y deprimente. Este puente está inspirado en el puente de la calle Colorado, ubicado en Pasadena, California. A pesar de ser considerado una obra maestra del arte arquitectónico, este puente no es recordado por sucesos muy buenos que digamos. Su gran fama se la lleva por ser el lugar en el que se registraron más de 100 suicidios desde que se abrió el tráfico en 1913, así que deberían pensarlo bien si algún día quieren visitarlo. Otro de los lugares famosos que nos presenta Cars es el Wheel-Well Motel, que a pesar de que no se encuentra en servicio, en su momento el motel solía ser una parada muy popular para los visitantes, pero tuvo que cerrar por falta de clientes cuando se construyó la interestatal y de esta forma el Wheel-Well Motel perdió su popularidad y probablemente quedó abandonado. Cuando Sally llevó de paseo a McQueen, llegaron hasta las ruinas del Wheel-Well Motel, pero en Cars 2 se nos mostró que restauraron todo este lugar, convirtiéndolo en un bonito restaurante. ¿Pero de dónde salieron todas estas ideas? ¿Existe en la vida real? ¡Sí que existe! Pero no tiene la misma forma de diseño como el que nos presentan en Cars, ya que ahí lo vemos como una enorme rueda de un automóvil antiguo. Lo que sí es 100% real es la ubicación en la que se encuentra, ya que está inspirado en la ubicación del jefe Yellow Horse en Nuevo México. Y si lo viéramos por primera vez, estoy seguro que luego lo reconoceríamos como el Wheel-Well Motel. Uno de los lugares más importantes es Radiator Springs, uno de los pueblos ficticios más coloridos y alegres del mundo de Pixar. Pero la pregunta importante aquí es, ¿lo podemos visitar en la vida real? La respuesta es que sí. Hay muchas especulaciones acerca de qué lugar es exactamente Radiator Springs. Lo que sí podemos confirmar es de dónde sacaron el nombre. El nombre Radiator Springs fue sacado de dos lugares con vibras bastante parecidas a las del pueblo de Cars: Baxter Springs, ubicado en Texas, y Peach Springs en Arizona. Y si echamos un vistazo a estos pequeños pueblos, nos daremos cuenta que contienen esas vibras que nos recuerdan mucho a Radiator Springs. Algo bastante lógico si recordamos la ubicación de Radiator Springs, que tendría que ser entre Nuevo México, California o Arizona. Pero el pueblo que le dio la esencia a Radiator Springs y que sin duda pareciera que estás visitando al pueblo colorido de Cars, se trata de Tucumcari en Nuevo México, y tiene bastante sentido. Es un pueblo muy pequeño que tiene un montón de negocios extravagantes y un montón de letreros en color neón. Simplemente es como estar en Radiator Springs. Otro negocio bastante popular en Radiator Springs es el Café de Flo. Sería una locura que existiera en la vida real, ¿verdad? El Café V8 de Flo es una cafetería para automóviles para el consumo de petróleo y gas. La cafetería V8 de Flo está diseñada para parecerse a una cabeza de un motor V8. Y un dato bastante curioso es que las luces neón parpadeantes en las bujías parpadean en el orden de encendido de un V8 de cabeza plana Ford. Pero su inspiración viene de un negocio real ubicado en la Ruta 66, el Midpoint Café, un restaurante, tienda de souvenirs y antigüedades en Adrian, Texas, famoso por su lema: cuando estás aquí, estás a mitad de camino. Y si les gustan las curiosidades, ¿sabían que la torre inclinada de agua que vemos en Cars es real? Sí, amigos, y está inspirada en la torre inclinada de Texas, lo cual es idéntico. Pero bueno, pasemos al último lugar, y tal vez sea el más popular. ¿Ya tienen idea de cuál se trata? Se trata del cono comodín de Sally. Y efectivamente existe un motel que tiene la forma de cono, aunque no exactamente de un cono de tráfico, sino más bien a casas indias, y se trata del Wigwam Motel en Holbrook, Arizona. Además, curiosamente la entrada al cono comodín anuncia su nombre con un enorme cartel neón, que es sospechosamente parecido a otro famoso motel de la ruta, el Blue Swallow. Y por si fuera poco, el nombre cono comodín o Cozy Cone es un homenaje al restaurante Cozy Dog Drive-In, donde presumen ser los inventores del Cozy Dog, un perrito
quesito caliente bañado con harina de maíz y que se come pinchándolo en un palo, como si fuese un frigopi. Por si alguna vez quieren visitar este extravagante lugar, se encuentra ubicado en Springfield, Illinois. Y así terminamos esta interesante lista de lugares de Cars en la vida real. ¿Qué otro sitio les gustaría ver? ¿Les gustaría ver las ubicaciones de Cars 2 en la vida real? Dejen sus respuestas en los comentarios.